Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo debate de Así son las cosas. Hoy tenemos un programa comprimido, producto de los cambios de programación. Juega Argentina, lo transmite nuestro canal, se adelanta el noticiero y se acorta nuestro programa. Pero no podemos dejar de referenciar un día clave. Se cierra la campaña electoral. Córdoba está en el centro de la urna. A esta hora ya lo han visto reflejado ustedes en la pantalla tanto de la televisión abierta como de Telediario Televisión. Está Javier Milei en la capital de la provincia de Córdoba buscando reeditar la elección del 2015 cuando Mauricio Macri, con el acto en Córdoba, logró el ansiado pase al sillón presidencial. Se repetirá la historia, volverá a ser Córdoba clave en la decisión en el balotaje presidencial. Hay en Córdoba 1.200.000 votos huérfanos, de aquellos que no le votaron ni a Massa ni a Milei y que pueden ser determinantes en dos acciones: yendo a las urnas, o sea, yendo a votar, y votando, porque también, como es un fin de semana largo, puede que mucha gente no ejerza la obligación ciudadana que tiene de ir a votar. Está, por supuesto, un móvil de nuestro canal en Córdoba. Ya vamos a estar en contacto con Javier Albarracín para que nos cuente lo que está pasando. El mismo lugar, la misma historia del año 2015, con una particularidad. Habla Milei y la que cierra, por lo menos son las versiones periodísticas que llegan desde Córdoba, la que cierra los discursos es Patricia Bullrich. Ya nos va a contar Javier si esto efectivamente es así, porque nosotros estamos un poco lejos del centro de atención. Mientras tanto, Massa está por estas horas también en territorio que no le es adverso. Aquí hay una que no le es favorable, que le es adverso. Aquí hay una lógica que pareciera diferenciarlos, ¿no? Cierra en San Luis Massa la campaña electoral. Va a buscar votos en el lugar donde sabe que no tiene mayoría de votos, mientras que Milei va a buscar votos al lugar donde sabe que va a tener un triunfo. La cuestión es la dimensión de ese triunfo en la provincia de Córdoba. En Río Cuarto, hasta hace minutos, una gran movilización, muchísimos autos con dirigentes gremiales, básicamente, favor de Sergio Massa. Está con nosotros Julio Chávez, el secretario adjunto de la CGT Regional Río Cuarto, y Andrés Tausi, que es el secretario general del Sindicato de Vendedores de Diario, que acaban de participar de la movilización. Ya vamos a ir a Córdoba con Javier para pulsar momento a momento lo que está sucediendo en la capital provincial. Bueno, Julio, ¿las cartas están echadas? Sí, están echadas, por supuesto que... Aunque suele ser determinante, ¿no? Estas viernes y sábado son dos días clave, ¿no? Estamos en el proceso de decisión. En la última etapa, y bueno, por supuesto que como movimiento obrero, como CGT Regional Río Cuarto, primero y principal agradecerle a la gran participación y acompañamiento que hubo de las distintas organizaciones con sus compañeros afiliados que participaron de esta marcha, porque creo que tenemos que considerar que hemos cubierto las expectativas. ¿Ah, sí? ¿Muchos autos había? Muchos. Acaba de terminar, ¿no es cierto? Sí, exacto. Estábamos, un recorrido bastante amplio se organizó, y bueno, y por supuesto de que tratando de apostar al resultado de lo que puede llegar a ser, y ojalá que sea el domingo, y mucho más, haciendo esta movilización o esta caravana en apoyo a un candidato que es el que nos garantiza a nosotros estabilidad laboral, de respetar lo que es convenios colectivos, todos los derechos del trabajador, y algo que es importantísimo, que creo que nos involucra a todos, el hecho de que la educación pública, la salud pública y todo donde pueda participar el Estado, porque el Estado es el único que puede acompañar a las necesidades que hay dentro de la sociedad. Se dice que el voto de Milei es transversal, ¿no, Andrés? ¿Cómo es virtud de Milei o defecto del gobierno nacional que muchos trabajadores, aún ante la amenaza de perder derechos, si Milei es presidente, igualmente lo van a votar? Y yo creo que es un poco de las dos cosas, digamos.
Milei ha sido producto del enojo que ha habido por políticas quizás que no fueron acertadas. Dentro de lo mucho que acertó el gobierno nacional, también ha habido desacierto. Y esas políticas han generado una bronca general que también fue alimentada por diferentes grupos monopólicos, por diferentes dirigentes políticos a nivel nacional. Y por otro lado, lo que él ha ido construyendo, como apropiándose de esa bronca, la ha hecho propia. Y mucha gente que lo vota no tiene conciencia ni siquiera de lo que propone Milei. Entonces vos ves un trabajador a veces votándolo a Milei y no se da cuenta que Milei viene por los despidos sin causa. Viene a promover que el despido sin causa sea algo permitido. Entonces, desde eso hasta estudiantes de la universidad pública que acompañan a Milei y sin embargo no se dan cuenta que lo que va a pasar, la propuesta que tiene es la privatización de la Casa de Alto Estudio, de los colegios, igualmente con el transporte, y podríamos seguir nombrando todo aquello donde el Estado hoy está presente. Ahora, Julio, ¿no fracasó el gobierno nacional con una inflación que corre al 140? Digo, ahí no hay un parteaguas, porque es el argumento más fuerte con el que se encuentra alguien que tiene que decir, bueno, pero ¿van a poder solucionar esto? Yo creo que es cierto un poco lo que ha proyectado y es lo que ha venido manifestando Sergio Massa durante toda la campaña, la proyección o progresión que hay prevista para el año que viene. Y seguramente la inflación no es algo que sea simpático ni que favorezca a nadie. Entonces, si bien ha habido oportunidades donde a lo mejor no con esto tenemos que conformarnos, ¿no? Que ha habido años que donde también se dio una inflación que quizás era mucho más alta. Y bueno, pudimos salir. Ojalá que esto se pueda solucionar. Creo que las proyecciones o la progresión que ha hecho en todo lo que va manifestando Sergio Massa, y bueno, ojalá que sea productivo y que alivie todo este tipo de situación, porque lo más importante es el hecho de que haya alguien que tenga un poco criterio social, porque todos los ajustes seguramente van a ser traumáticos, pero siempre tienen que estar acompañados de un criterio o una política social, ¿no? ¿Se le puede creer a Massa? Y yo creo que tenemos que creerle. Tenemos que creerle porque es donde... ¿O Massa se hace competitivo viendo los peligros que acechan con Milei? Yo creo que acá nosotros tenemos que ver dos futuros diferentes. Entonces nosotros, dentro del movimiento obrero, y bueno, es lo que nosotros vamos a apostar, por supuesto, y siempre esperanzado. Una de las cosas que siempre decimos los trabajadores, lo último que podemos perder es la esperanza. Hemos atravesado tantas, los que tenemos algunos años, distintas políticas. Y bueno, y esperemos que esta realmente sea la beneficiosa o que nos saque de esta situación tan incómoda o comprometedora como es la que venimos padeciendo, teniendo en cuenta de todo lo que sucedió con anterioridad. Si nos referimos a lo que fue el gobierno anterior y todo lo que puede haber atravesado este propio gobierno, con errores y con aciertos, entonces es la realidad que hoy nos encuentra y nos encuentra con un candidato que es ministro de Economía y seguramente no debe ser una receta muy fácil, porque siendo candidato creo que lo mejor hubiese sido poder bajar la inflación y todo este condicionamiento que le puso el Fondo Monetario creo que es lo que ha condicionado a todo esto, ¿no? Andrés, ¿de qué manera impactará la división del peronismo cordobés? Porque claramente el schiarettismo o su núcleo más decisivo a la hora de sentar postura, desde el gobernador a la senadora, al diputado nacional por Río Cuarto, terminaron criticando, no apoyando a Massa, hasta ayer mismo, ¿no? Al que califican como el ministro kirchnerista Massa, ¿no? Siendo que Massa trata de diferenciarse del kirchnerismo. Y siguen usando esa muletilla, si se quiere, de hablar del kirchnerismo, cuando acá el proceso que se viene construyendo ya es otro. Se comparte hoy, están dentro de una misma gestión nacional. Respecto a lo del peronismo cordobés, por lo menos lo que nosotros percibimos en la calle, con muchos compañeros, porque si bien estamos en espacios diferentes, en Río Cuarto, más allá de ser una ciudad grande, sigue siendo chica y uno se cruza y nos conocemos. Mucho, y la verdad que nos da a nosotros, en relación a otras situaciones que ha habido antes, como fue el 2015,
nos da mucha esperanza porque los compañeros que están en la estructura, que están en el territorio, que militan, que uno se cruza en la calle, hoy acompañan a Massa y ya lo hacen demostrándolo. Hoy en la caravana había muchos compañeros que pertenecen al Partido Justicialista. Yo creo que en eso quizás Schiaretti, Gutiérrez han perdido por ahí una batalla, si se quiere, porque la base ya no le responde como antes, e incluso hasta con un enojo de no poder creer que ya a tal punto del proceso electoral sigan, digamos, esos dirigentes provinciales referenciándose con la postura que nada tiene que ver con el peronismo. ¿Y qué cree Julio que los moviliza? ¿Por qué hacen esto? Yo no sé, la verdad que creo que son respuestas que a lo mejor cada uno de ellos va a tener Debieran que dar, pero ¿usted qué percepción tiene? No, yo no sé si por ahí puede ser tal el enojo, la molestia o algunas tantas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿le podría ir mejor a ese sector del peronismo con un gobierno de Milei que con un gobierno de Massa? Y yo no sé si están así, pero acá nosotros lo que pasa de los que hemos venido con una trayectoria, identificándonos detrás de un partido, y creo que es lo fundamental, y el hecho de no perder los principios más que nada. Y bueno, habrá que ver cuáles son en todo caso, las explicaciones que pueden dar cada uno de ellos, ¿no es cierto? Nosotros en política es eso, y bueno, y más vale de que por ahí uno puede respetar, compartir o no. Entonces, esto habrá que ver a futuro cómo se da y cómo se va a dar en el contexto del Partido Justicialista, en lo que es Río Cuarto, lo que es Córdoba. ¿Usted, Julio, ve realmente? Porque hoy mismo Milei hizo un spot diciendo no voy a hacer lo que en la plataforma escribió que iba a hacer. ¿El acercamiento de Macri a Milei ha cambiado, cree usted, la acechanza, la amenaza? ¿Lo ha bajado en sus decibeles? ¿A qué Milei se le debe creer? Yo creo que acá el instinto o la muestra que hubo en un principio, y creo que por ahí es lo que nos muestra como persona. Si cada uno de nosotros tenemos una personalidad, un criterio, cómo nos manejamos, y creo que por ahí estas cosas está muy alejado de lo que debería ser el sentido común. Es su manera a lo mejor de expresarse, y por supuesto que creo que queda la duda, y me parece que lo que es Milei es lo del principio, ¿no? El Milei auténtico es el del principio. Veremos nosotros, si tiene margen de acción para concretarlo, ¿no? Exacto. Si es que llega a ser presidente. Exacto. Y lo que preocupa, Andrés, son también que esas formas que son violentas contagian violencia, ¿no? Y ahora se está ya planteando con mensajes claramente agresivos. En el hipotético caso que ganen, ¿pueden venir acciones persecutorias para los que piensen distintos? ¿Ustedes temen eso? Sí, da la sensación que sí. Incluso hoy, digamos, a este punto del proceso electoral, ya estamos viviendo eso. Compartíamos con diferentes compañeros y compañeras imágenes de pintadas que había en Buenos Aires, en Mendoza, en las universidades nacionales. El mismo proceso acá en Río Cuarto, hoy en la caravana había gente que, por suerte no son la mayoría, pero que transmitía un sentido de odio que no es propio de la persona que está trabajando ahí, del trabajador de a pie. No es propio del disenso de la democracia, ¿no? No es propio del sistema democrático en el que vivimos y en el que muchos fueron formados, porque mucha gente joven crecimos con la democracia. No tenemos inculcado por ahí, a lo mejor gente y algunos sectores que siguen a Milei, que generacionalmente representan a otra época. Bueno, por ahí vienen con inculcado el tema de la agresividad, pero a nosotros nos llama mucho la atención, nos produce hasta cierto temor de compañeros y compañeras que reciben las amenazas por WhatsApp, de que se sabe dónde viven, que lo van a perseguir, y bueno, y algunas que han sido públicas en los medios nacionales también, que la verdad que preocupan por todo sentido. Uno, porque si la elección sale favorable Massa, como nosotros estamos convencidos, ya han sembrado la idea del fraude y hay antecedentes respecto de lo que van a hacer en ese sentido. Y si la elección no sale favorable para Massa, sabemos que cuentan con una línea del pensamiento dentro de su estructura que es persecutoria. Y eso ya en el poder
y va a tener otras herramientas. Nosotros sí tenemos miedo por eso. ¿Pesan esas cosas, creen ustedes? ¿Pesa, porque se habla de campaña del miedo, pero pesa la reivindicación de los genocidas, entender que lo de la dictadura fueron solo excesos? ¿Pesan esas cuestiones o pesa más lo económico? Yo creo que pesa todo, Guillermo, pesa todo, y esto, lo que pasa es que uno se guía por las propias manifestaciones de quienes lo expresan, ¿no es cierto? Entonces, que quizás difiere muy mucho de lo que es el candidato Sergio Massa, y bueno, y por ahí es lo preocupante de todo esto, de que no haya un retroceso de algo que ya vivimos, la sociedad en general, y entonces estas manifestaciones que por ahí tienen desde el propio Milei o desde su candidata a vicepresidenta, y por ahí creo que es para preocuparse. Y bueno, habrá que ver, ¿no es cierto? El domingo la gente, nosotros lo que decimos, hoy no podemos ir a votar con bronca, porque no vaya a ser cosa que dentro de unos meses vamos a tener mucho más bronca en todo caso. Esto creo que se hablaba tanto de grieta, creo que estos mensajes o esta campaña generó mucho más grieta. Lo hemos vivido ahora, hace un rato, que por ahí a lo mejor la democracia es esta, y creo que no vale la agresión porque tengamos una línea o respetemos un candidato. ¿Hubo agresiones hacia usted en la caravana? No, pero algunas expresiones, ¿no es cierto?, de por ahí la gente. Sí, gritar algo por ahí. Sí. Pero no, agresiones no, pero de cualquier manera es algo que un poco se aleja mucho de lo que es la verdadera democracia. La democracia, ¿qué es lo que es? Que ese es lo preocupante, ¿no? Exacto. Que no se entiende que el sistema vale de esto, que la persona que piensa distinta no es un enemigo, sino es un adversario y es un conciudadano que tiene otro pensamiento. Y que no hay que ni insultarlo ni calificarlo. Lo que pasa es que cuando el insulto baja de la máxima referencia, después legitima el insulto en general. Exacto, ¿no? Lo convalida, así. Efectivamente. Acá hay una cosa, perdón, Guillermo. Creo que el disenso es el mejor ejercicio democrático, con el respeto que tiene que existir y que no nos podemos perder jamás, porque a través del disenso es donde se construye y donde se puede proyectar muchos mejores cosas. Y aparte la descalificación, ¿no? La descalificación. Milei se la pasó diciendo en campaña, acusándolo cuando el canal no lo apoyaba, el canal La Nación Más, que eran todos periodistas ensobrados, ¿no? Los acusaba todo el tiempo de periodistas ensobrados, ¿no? Y ahora fue a esos lugares casi exclusivamente a hablar. Sí. O él cambió de parecer, o acusaba injustamente a los periodistas, o pasó algo al medio, ¿no? Por ahí y de eso no se vuelve, ¿no? No. Porque hay cosas que son inadmisibles. Uno cuando tiene responsabilidades públicas tiene que valerse de afirmaciones con responsabilidad, no descalificaciones al voleo, ¿no? La otra, creo que la manera de sumar en una campaña no es precisamente eso. Yo creo que es salir a conquistar realmente con propuestas, con ideas, y con ideas que la gente lo vea de una manera constructiva. Creo que el enojo es destructivo. Instalar la bronca o instalar algún tipo de criterios en los chicos, a los más jóvenes, y es muy difícil, es feo eso, porque son el futuro de nuestro país. Entonces ya instalarles en su cabeza el enojo, la bronca o el odio, porque por ahí hay veces que a lo mejor no lo queremos utilizar a la palabra odio, pero se dan este tipo de actitudes o alguna que se asemeja a todo esto. Entonces, bueno, mis compañeros me avisan cuando tengamos la posibilidad de tomar contacto en Córdoba con el móvil. Había gran cantidad, masiva convocatoria, no a la altura de las circunstancias de cuando Macri cerró, que había más de 150.000 personas en aquella oportunidad. Hay menos, pero hay mucha gente en la ciudad de Córdoba, y estamos esperando también que suba al camión. Hay un ámbito acotado, pero que será el lugar donde hable Javier Milei. Inicialmente se había pensado que iban a hacer una caravana
en toda Córdoba, pero cambiaron por cuestiones de seguridad un despliegue de más de 150 policías para garantizar la seguridad. En una campaña, en una caravana es más difícil garantizar la seguridad que en un lugar donde está acotado. Me avisan entonces cuando nuestros compañeros desde Córdoba nos puedan dar alguna referencia de lo que allí está sucediendo. ¿Ustedes creen que el domingo a las 9 de la noche vamos a tener un resultado? ¿O creen que este anticipo de intento de fraude, sea cual fuera el resultado, nos va a poner en una semana de tensiones permanentes hasta saber qué pasó en las urnas? ¿Qué pensás, Andrés? Yo, la lógica, por lo menos, de quienes hemos estado en muchas elecciones y que fiscalizamos, es que el resultado va a estar en el inmediato plazo. Digamos. Sí. No sé si a las 9 necesariamente, pero va a estar dentro de ese horario. La obligación es que a las 9 esté la primera información, hasta las 9. Claro, seguro ahí va a haber una información. No sé si va a ser la información completa o de un porcentaje considerable, pero yo creo que va a ser un horario en el cual ya va a haber una información importante para considerarla. Considerando las elecciones anteriores, donde había más tramos, donde había una contabilidad que llevaba un poco más del proceso, acá es muy fácil, digamos, son 2 candidatos, 2 boletas y se cuenta eso. Sinceramente creo que se va a saber el resultado dentro de los plazos establecidos. Sí, lo que pasa es que puede que sea muy fino el resultado también, ¿no? Porque sí, todas las encuestas están hablando de una diferencia en favor de Milei, de algunos puntos, pero con un alto nivel de indeciso, ¿no? Entre 8 y 2% que pueden ser determinantes, sí. ¿No? Ahí es donde está la clave de esta cuestión. Como nunca antes pareció haberse puesto en marcha un mecanismo de micromilitancia, Julio, en distintos ámbitos. De hecho, la CGT, yo no recuerdo que se haya movilizado antes de una elección con una caravana. No, yo creo que es eso. ¿Qué es? ¿El espanto? No, yo creo que es el espanto y es lo que un poco vemos generalizado, ¿no es cierto? Dentro de los distintos partidos, a lo mejor se puede ver, dentro de la CGT, dentro de las propias organizaciones sindicales, y es una tarea pendiente que tenemos el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque el trasvasamiento... Bueno, pero lo que se le reprocha es, bueno, se movilizan ahora y no se movilizaron por el 140% de inflación. Sí, por supuesto que siempre le vamos a encontrar, ¿no es cierto? La conformación o conformar al 100% es muy difícil. Entonces, esto es lo mismo que cuando vamos y tenemos la tarea de discutir salarios. ¿Pero no ameritaba este gobierno una movilización, un llamado de atención de la CGT para corregir políticas? ¿No hubiera sido a tiempo eso esperable? Y yo creo que sí, pero lo que sucede es que hay que ver también, porque son los que han estado más allegados a la campaña y han acompañado a Massa, creo que son los que tienen la información concreta de que por qué, porque es lo que decíamos antes, si tuviese una manera de haber achicado la inflación, y cómo no la va a aplicar teniendo en cuenta que está en el medio de una campaña. Entonces tiene que haber algo más. El primer interesó que debiera haber... Entonces tiene que haber algo, y creo que uno, sin ser economista, desde la óptica como trabajador, y creo que el condicionamiento que le puso el Fondo Monetario, y bueno, lo ha explicado en más de una oportunidad, de cuando tenía que hacer una devaluación, la hizo en menor porcentaje de lo que le pretendía o que le exigía el propio Fondo Monetario. Entonces, me parece a mí que, o nos parece, que es muy difícil el hecho de poder hacer algún acuerdo. Por supuesto que ahora siempre esperanzados de que si se da la posibilidad de que sea el presidente, creo que con la investidura y con el poder que puede tener y con un criterio como el que está manifestándolo o expresándolo, y ojalá que podamos encontrar una solución. Andrés, ¿por qué crees que en algunos... Uno entiende el enojo de mucha gente que cuando dicen, bueno, pero ojo que vas a perder lo que tenés, y esa gente no tiene nada. Entonces, ¿qué va a perder si no tiene nada? Pero hay sectores, por ejemplo, ayer me comentaban que en la propia Universidad Nacional de Río Cuarto hay áreas donde la universidad se ha encolumnado, ha hecho una movilización, ha planteado públicamente los riesgos que implica estas amenazas a la educación pública, y adentro de la universidad hay gente que, siendo empleado de la universidad, va y le vota a Milei. ¿Cómo se explica eso en Río Cuarto? ¿Por qué ese clima? ¿Qué es lo que hay? Porque no es gente que no tenga recursos, tienen los recursos. Son empleados, docentes, no docentes de la universidad,
saben, tienen la conciencia de lo que les puede pasar a la propia universidad y sin embargo van y le votan a Milei. Y la verdad que es una pregunta que es difícil responder, porque yo no le encuentro realmente. Pero evidentemente hay algo que no les conforma o que no los entusiasma, que no está generando empatía. Yo creo que tiene que ver con quizás con la situación económica, cómo ha sido tratada desde algunos sectores. En algún momento fue el eje central, que no lo ha sido en otras épocas. Fue el eje central sobre el cual se hizo hincapié y en ese, no sé si egoísmo, pero en esa idea de pensar en lo propio, de lo que hoy nos está ganando el individualismo. Sí, no puedo irme de vacaciones como me fui antes, o ya no puedo cambiar el 0 kilómetro como lo cambiaba antes por otro 0 kilómetro, o el auto. Me parece que en ese sentido se han focalizado y han sabido hacer pie, y hoy gente que, como vos decís, tiene conquistado un montón de derechos, no los valora y no se da cuenta de que está a horas quizás de perder esos derechos. Y por otro lado, yo no sé si hay gente que no tenga nada por perder, porque hay en juego dos modelos, ya no son simplemente candidatos o proyectos políticos. Hay en juego dos modelos de país, en donde un modelo de país propone un Estado presente, y en la Argentina quien tiene muy poco, tiene el acompañamiento del Estado desde algún lugar siempre, y otro modelo económico, y otro modelo político, y otro modelo de país, en donde dejan directamente fuera del sistema a un montón de personas, con esta idea de eliminar el Estado, de borrar el Estado, de sacar el Banco Central. Entonces, sigue muy fuerte el concepto de la corrupción instalado, ¿no? Puede ser también. Como una lógica. Veía un mensaje de un televidente que decía que al loco, bueno, empieza con una admisión de que Milei está loco, con lo cual es lo que venimos advirtiendo. Al loco se lo puede curar, al chorro no. ¿No? Como si el problema fuera ese. Y ahí, mira, yo en eso yo siempre hago hincapié, como te decía recién, en un mensaje que se ha construido desde esos medios monopólicos a nivel nacional, que han hecho mucho hincapié en esto, que lo sabemos, que han ido desde causas de acá y causas de allá, que han quedado después, han sido intrascendentales, sin pruebas, o en el peor de los casos aparecieron personajes asociados más a Macri, como ha sido alguno de los casos, y esos temas se borraron de la agenda. Yo creo que ahí se instaló mucho el tema de la corrupción, de que un modelo político son choros y el otro no. Entonces el otro es loco, pero se lo puede curar. Y en realidad el problema es que eso es un mensaje. No hay un hecho concreto respecto de eso. Y en algún momento creo que lo hablamos acá en un programa que pasó en Brasil con Lula. Al punto de terminar enjuiciado, ¿no? El juez, Lula estuvo preso, y terminó enjuiciado el juez que lo condenó. Entonces, digamos, a ese terminó punto enjuiciado, pero también terminó electo como diputado, ¿no? Y también terminó electo como diputado. ¿No? O sea, que hay gente que todavía lo votó. Efectivamente. Yo creo que ahí el mensaje es fuerte en ese sentido. Y hoy Milei sigue diciendo que Lula es corrupto. Y lo sigue diciendo Milei y lo siguen diciendo muchos sectores. Exactamente. Aquí, para ir finalizando, ¿no tenemos la posibilidad de móvil? No tenemos posibilidad. Bueno, perfecto. Aquí pareciera estar de fondo, siempre de fondo, la idea de peronismo-antiperonismo, ¿no? Que se radita una y otra vez bajo otra forma. ¿Lo siente así, Julio? Yo creo que peronismo hay uno solo, Guillermo, y creo que es... Y que hay mucho antiperonismo, entonces... No, un poco lo que decía ahí Andrés con respecto a esto que sucedió, un poco la lectura, que por ahí hay tantas lecturas que podemos hacer de todo como ha sucedido, pero por ahí hay algunos medios donde hablaron tanto del antipopulismo, el antikirchnerismo, el propio peronismo, y era nada más que para restarle fuerza en todo caso y por impulsar a algún candidato. Y resulta que el candidato que pretendían impulsar quedó al costado y pasó un candidato que no lo tenía. ¿Usted cree, a ambos, le pregunto para ir finalizando, que los medios son de alta incidencia? Porque si hubiera sido por la alta incidencia, no hay un escenario distinto, mediáticamente hablando, que el que tenía Massa antes de la general, ¿no? Tenía el mismo escenario de cuestionamiento, de crítica, y sin embargo ganó contra todo pronóstico por 7 puntos la general. Exacto. ¿Terminan incidiendo tanto los medios? ¿Tenemos tanta influencia en los medios? Yo creo que la gente los escucha, sí, Guillermo, por supuesto, y por supuesto de que por ahí a lo mejor ustedes practican un periodismo donde a lo mejor tratamos de sacar las dudas y nosotros aprendemos de ustedes también. Pero hay otros, a lo mejor compañeros o otros que son de la profesión
y son más formadores de ideas en todo caso. Y bueno, y es un poco por ahí lo que observamos nosotros desde nuestro lugar. Entonces, creo que por ahí hay veces que marca una tendencia a lo mejor hacia uno o hacia otro, ¿no? Yo creo que marca el periodismo una agenda. Impone la agenda. Sí, marca una agenda, marca incluso un discurso. Mucha gente después replica eso que escuchó en algún medio o que vio en algún medio sin tener ningún fundamento, simplemente porque lo vio en el medio o lo leyó en el medio. Así que marca una agenda, incluso a veces tema de conversación en una mesa de café, en un grupo de amigos. Así que es una de las causas. Por supuesto que a veces la realidad colabora, que como hablábamos recién, quizás de la inflación y de muchas cuestiones que hay entre medio. Pero sí es algo que incide. Les agradezco que hayan venido, muy amables. Es el último programa en torno de las elecciones. Tratamos desde nuestras convicciones y de nuestras propias creencias también a lo largo de este recorrido, haber planteado lo que para nosotros está en juego en una elección que es por la democracia, ¿no? Y bueno, no queremos imponer ninguna lectura ni nadie, cada uno sabrá lo que va a hacer el domingo a la hora de las urnas y por qué lo hace. Como lo dijimos en su momento, mañana ya no vamos a poder hablar de elecciones, preferimos arrepentirnos por lo que dijimos y no por lo que callamos. Gracias por venir, muy amable. No, a ustedes, muchísimas gracias por invitarnos. Así son las cosas.